Ya han pasado 7 días, una semanita en la que hemos tenido de todo. Calor, frío, más allá de que estamos en pleno invierno. Volcó un ómnibus de Cutsa por las piedras, chocó un camión acá en Tres Cruces, chocaron 7 autos. Definitivamente esta historia parece no tener fin y nosotros seguimos teniendo material para poder hablar con ustedes y mantener ese diálogo que nos hace tan felices realmente, ¿no? Digo, no los accidentes, sino casualmente poder transmitir un poco consejos para mejorar la calidad de vida de todos y bueno, y acordarnos siempre que estamos hablando de seguridad vial. Leticia, un gusto. ¿Cómo estás, Jorge? También una semana que ha pasado. Y yo lo que quiero recalcar es lo siguiente. Si bien la fiesta de la nostalgia ya pasó, está bueno que esta serie de campañas que se fueron llevando a cabo de un mes hasta esa fiesta sean extensibles a lo que es todo el año, ¿no? Porque creo que uno cuando ve campañas, cuando desde el otro lado se te concientiza, vas tomando, ¿no?, mayor precaución, te quedas pensando. Muy buena la campaña que realizó Luis Orpi, el humorista actor, excelente, realmente se pasaron con la actuación de Luis, es un fenómeno. Creo que esa campaña, además de la de Alejandra y Diego Forlán, que están en buena dupla, llegó a mucha gente y eso está bueno que pueda llegarse a hacer todo el año, ¿no? No solo en el mes de agosto, sino a lo largo de los 12 meses del año, sobre todo porque siempre hay un motivo para hablarle al público y para decirle, portate bien. ¿Sabes que el otro día oí hablar al doctor Canepa cuando hablaba y decía, porque está claro de que hay una toma de conciencia, lo que sí disminuye los accidentes y los alcohólicos y los que, qué sé yo, en la noche de la nostalgia? Y yo me permito discrepar con el doctor Canepa. Pienso que disminuye en la noche de la nostalgia porque hay una fiscalización tan dura y sabe todo el mundo que está la policía y los inspectores en la calle, que eso lo que puede significar es una multa y además de la multa el retiro de la libreta, que creo que esa es una toma de conciencia, no. Es una toma de conciencia compulsiva que creo que eso es una de las cosas de lo que tú haces referencia y sería bueno hacer en todo el año, ¿sí? ¿Vamos con el programa? Bueno, dale. Las rutas son todo un tema, y también los camiones. Es por eso que Jorge estuvo con Humberto Perrone de ITPC. Y tenemos para hoy, vamos a hablar nada más ni nada menos que de los camiones. A lo mejor a más de uno de nosotros cuando vamos por la ruta decimos, ¿cuántos camiones? No molesta, qué tránsito, que las carreteras se rompen, no sé cuántas cosas más, adjetivos que se han ganado realmente un tránsito importante. Pero bueno, Humberto, hay una razón para que esto pase, ¿verdad? Y claro que hay una razón. ¿Por qué hay camiones? Porque hay producción para mover. Ha habido un crecimiento importante de la producción en los últimos años y toda la producción se mueve por camiones. La explosión agropecuaria, producto de todas las nuevas tecnologías que se han incorporado, ha hecho que tengamos mejores cosechas y además productos que antes prácticamente no existían, como la soja, ahora son un boom y eso está moviendo muchísimo. Por otro lado tenemos la madera con todas las papeleras que están moviendo una buena cantidad de camiones y se va a incrementar un poco más todavía cuando empiece a funcionar la que falta todavía de Conchillas. O sea que si hay camiones es porque hay producción. Más vale esto y no como estábamos en el 2002-2003 que no se veía ningún camión en la ruta, ¿no? Ahora, los camiones y los camioneros son los malos de la película. Yo sé que vos me vas a decir que no, igualmente sos el gerente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, pero digo, pero acá parecería que todo lo que pasa, la culpa la tiene el camión. Que si las carreteras se rompen, que, bueno, no sé cuántos problemas que dificultan el tránsito, que, bueno, qué cosas más le dicen del camión. Lógicamente yo tengo que decir lo que tú pides que diga, pero las carreteras están hechas para los camiones, se diseñan para los camiones. Cuando un Estado... Espera. Pero vamos a aclararlo un poquito más. Acaba de decir el señor Perrone que las carreteras se hacen para los camiones.
Yo quiero explicar, naturalmente, si se hacen para los autos y arriba andan camiones, se rompen todas. Ahora, si se hacen para camiones y andan los autos, ni se nota. O sea, arrancamos por ahí. Ese es exactamente el concepto. Las carreteras se hacen para mover la producción de un país. Cualquiera sea el país, se hacen para mover esa producción. Por lo tanto, para mover la producción se necesitan los camiones. Y se diseñan para que transiten los camiones. Se diseñan sus curvas, se diseñan su resistencia para que transiten los camiones. El tema es que tenemos algunas carreteras muy viejas, diseñadas en algún momento para otros camiones, que no se han adecuado a la actualidad. Y tenemos también un déficit importante en el mantenimiento de las rutas, que eso lleva a que muchas de las rutas, casi el 50%, un poquito, en realidad es un poquito más del 50%, no estén en buen estado. Claro que no sería racional que nosotros adecuáramos el transporte de carga de nuestro país a la vieja carretera, así que los camiones nuestros anduvieran cargados con 3 troncos cuando podían llevar 300, ¿no? Bueno, justamente ha habido una política impulsada del Ministerio de Transporte ya desde hace muchos años, donde se ha ido incrementando el peso bruto de los camiones. Por allá por los años 80 el peso bruto máximo eran de 37 toneladas, luego se subió a 42, primero a 38, después a 42, y hoy estamos en 45 toneladas brutas, que evidentemente los nuevos equipos, las nuevas tecnologías, permiten esos pesos, ¿no? Cuando hablamos del tema y de las carreteras rotas y que aparece el tema de la papelera, la forestación y no sé, la soja y no sé cuántas cosas más, naturalmente entonces se recurre o se piensa recurrir, es decir, a todo este transporte que pague algo extra para poder reparar los caminos, como si esta fuera la única solución. Pero yo por otra parte pienso, digo, no sé, esto va relacionado con la producción y en realidad si los caminos estuvieran hechos de acuerdo a la necesidad del momento y el tránsito de hoy día, no debería pasar esto. Lo que me está indicando, en mi criterio particular, es que nosotros tenemos, digamos, un atraso en la inversión, en la mejora, en el mantenimiento de los caminos, los que por otra parte no se hacen diciendo que el transporte acá en nuestro país es el más caro de la región. La pregunta es bastante extensa y la respuesta hay que dividirla en varias partes. El transporte uruguayo es el más caro, comparado con Argentina y con Brasil, un poco más caro. Nosotros hicimos un estudio en octubre del año pasado, donde los precios están entre un 5 y un 13% por arriba de lo que es Argentina y Brasil. Pero también hicimos un estudio en ese momento de cuánto estaba el gasoil en Argentina y cuánto estaba el gasoil en Brasil, y nos dio una diferencia entre el 60 y el 67% más caro en Uruguay. Por lo tanto, si tomas en cuenta que alrededor del 50% del costo del flete, poco menos del 50% es de gasoil, te darás cuenta de que en realidad, aunque cobremos más el flete, no estamos cobrando más para el transportista, porque el gasoil es mucho más caro. Y para que el televidente entienda, un camión, si yo no me equivoco, anda alrededor de entre 2 y 4 kilómetros por litro, ¿verdad? Sí, el promedio aproximado de los pesados es un 2,6 kilómetros por litro. Depende del año, depende del modelo. Los más viejos llegan hasta 2 kilómetros, hasta 2 kilómetros por litro. Y los modelos más nuevos, ya electrónicos, son de mejor rendimiento, ¿no? Por el otro lado, vos me hacías la pregunta de qué pasaba con las inversiones en las carreteras. El Estado ha hecho muchos estudios, y desde hace muchos años, en cuanto a lo que iba a ser el tráfico de camiones en las rutas. Nosotros tenemos archivos desde la época del gobierno de Luis Alberto Lacalle, que es el ministro Raffo. Tenemos archivos posteriores ya en el Partido Colorado, cuando estaba el ministro Cáceres. Esos estudios marcaban allá por el año 94, por ahí, que iba a pasar solo por la madera un camión cada 6 minutos por las rutas. Los estudios que se fueron haciendo más adelante, ya con mejores datos, por ejemplo en la época ya de Cáceres, daban que un camión cada entre 3 y 4 minutos. ¿Qué sucede con eso? O sea, el Estado tenía previsto que iban a transitar más camiones, pero en contrapartida, ¿qué hizo el Estado? No hizo prácticamente nada, porque si llegamos a la situación actual, donde todos esos camiones están circulando y tenemos las mismas rutas, ahí demostramos que prácticamente no se ha hecho nada. Hay un rezago que dice la Academia Nacional de Ingeniería, un rezago en la inversión en rutas que es de 1.300 millones de dólares. Con eso te da una pauta de lo que se debería haber hecho y no se hizo. Ahora, con el tema del tren,
el tren de carga, que en primera instancia lo que se habla y se dice es descomprimir las rutas y abaratar el flete. Por otra parte, se me ocurre a mí pensar, y de acuerdo a lo que estoy hablando contigo, que se debería hacer, en todo caso, si se quiere, para descomprimir las rutas, pero a su vez también seguir con la inversión de la ruta, porque de cualquier manera el tren no va a suplantar el transporte carretero. La inversión en la ruta es imprescindible. En Europa tienes un 60% de tráfico de las mercancías por camión. El otro 40% se divide entre ferrocarril, fluvial, tuberías también, porque hay por ejemplo, el gas y el petróleo. O sea que evidentemente hay que invertir en rutas porque no vamos a ser mejor que Europa. O sea, No, supongo que estamos bien lejos. Pero por lo menos si tomamos ese parámetro, tenemos que tener en cuenta de que la ruta va a haber que seguir invirtiendo. El tema del ferrocarril puede ser competitivo en algunos segmentos, pero también va a necesitar de camiones, porque los ferrocarriles no entran a todos los lugares. Entonces también va a necesitar camiones que hagan un tráfico más localizado, pero también bastante intenso, porque hay que arrimarle toda esa carga que debe transportar el ferrocarril, ¿no? Y bueno, para terminar, Humberto, los camiones y realmente todo ese camión, el transporte nucleado en la ITPC, ¿tienes alguna estadística de accidentes o son protagonistas de situaciones que realmente llamen la atención? Ha habido algunos accidentes muy notorios. Evidentemente, cada vez que tiene un accidente un camión, como tiene un accidente un ómnibus, solamente por el volumen y solamente por todo lo que involucra, evidentemente son muy vistosos, por decirlo de alguna manera. Aunque no haya lesionado, de todas maneras es muy vistoso el accidente. Entonces eso parece como que hay una gran cantidad o como que hay un gran impacto de accidentes. Pero cuando tú analizas las estadísticas de accidentes, los accidentes con camiones son sumamente bajos. Entonces no podemos decir que haya una gran cantidad de accidentes comparado con lo que hay, ¿no? O sea, hace unos días miraba una estadística que había hecho una SEP y no recuerdo exactamente ahora, pero más del 40% de los accidentes eran con motos, por ejemplo. Creo que algo del 2% era con camiones. Estoy hablando de memoria y de puedo hablar, pero o sea, evidentemente siempre va a haber accidentes, porque está en la génesis humana, en que no puede ser todo perfecto, pero los accidentes no son un gran problema, o sea, es un 100% del problema para el que lo hace, ¿no? Pero no es un gran problema en la estadística general. Bueno, Humberto, estamos llegando al final de la nota, pero de cualquier manera me gustaría ya que marcáramos una próxima nota y seguramente para puntualizar exactamente cuáles son las rutas que están bien, las que están mal, porque seguramente en la ITPC debe tener alguna estadística donde están los reclamos y cuáles son las que le urge más una reparación o por lo menos prestar especial atención. Bueno, estamos a la orden. Cuando se pueda convocar, volveremos y comentaremos lo que podamos. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos ubicados en Asensio 1125, entre Suárez y Agraciada. Alguna empresa, algún particular tiene instalado el tacógrafo y no le está funcionando o no sabe cómo usarlo, con gusto los atenderemos y le podemos hacer una revisación sin cargo a efectos de conocer más las prestaciones que le pueda dar a su empresa. Diego y Rodrigo Mosquilo, quienes sufren de retinitis pigmentaria con una importante pérdida de visión, necesitan recaudar fondos para poder viajar a Cuba, único lugar para este tipo de tratamiento, y someterse a una operación que les permita evitar la pérdida total de visión. Para colaborar, por los teléfonos 0996 60, 50 pesos, 0996 61, 100 pesos, 0996 62, 200 pesos. Cuenta Habitat número 35279. Desde ya, muchas gracias.